Martín, ¿escuchaste a Cristina Kirchner hoy en Crónica? ¿Estuviste informado? ¿Lo viste? ¿Lo seguiste? Pero lamentablemente y afortunadamente no la pude escuchar en vivo. Sí leí las repercusiones después. La verdad que ya no tiene nombre, ¿no? La reacción o lo que uno siente al escuchar ciertas cuestiones. No es solamente el desconocimiento del fallo, es que ella diga, independientemente del fallo, que ella piense que el Estado que ella tuvo, sobre el cual ella tuvo poder, hizo todo lo posible para que eso no sucediera, para que no tuviéramos esta tragedia, que era una tragedia anunciada por cómo se viajaba, por cómo eran las políticas ferroviarias, etcétera. Y además decir otras cosas, ¿no? Decir que estuvo cerca de las víctimas porque les dio trabajo en ANSES o en PAMI. La verdad que yo sigo desmenuzando esa entrevista y no puedo creer. O expresiones como, bueno, si no frenaste a tiempo. Todavía hay una suerte de desconexión emocional, no solo con las víctimas, sino con lo que fue su gobierno. Martín, ahí lo va asumiendo en cuotas. Ahí cuando decís con lo que fue su gobierno, en materia económica, ella empezó la nota diciendo este gobierno va contra la industria nacional, va contra el consumo, hizo una pequeña introducción haciendo un resumen de cosas en las que tal vez tenga razón con respecto a este gobierno. Pero vos que sabés de esto y que te tocó estar, digamos, en la función que todos quisieran o, digamos, por lo menos siendo economistas, sueñan tener y vos tuviste. ¿Qué es lo que Cristina no sabía, no quería o no podía en materia económica y por lo cual finalmente vos decidís apartarte y salir hacia otro lado? ¿Y qué creés que no entiende hoy? O sea, Cristina y la economía. Contame un poco vos qué pensás de eso. Bueno, yo fui ministro de Economía 4 meses y lo primero que hice fue presentarle a la presidenta, en ese entonces, un diagnóstico de por qué Argentina había venido creciendo y cuáles eran los problemas que se estaban incubando hace un tiempo. Para que quede claro, porque si no parece que el kirchnerismo sabe mucho de economía, y la verdad es que la concepción económica del kirchnerismo no solo atrasa, sino que es equivocada. No es que atrasa porque el mundo cambia, es equivocada y no ha tenido buenos resultados. ¿Qué pasó al principio en el primer gobierno del expresidente Kirchner? Pasó lo siguiente: las cosas que a Argentina le impedían crecer y llevaron la crisis en el 2001 eran que el tipo de cambio no era competitivo y que el déficit fiscal, producto de la carga de deuda, era insostenible. Cuando vino la explosión, cuando vino ese tsunami que se llevó puesto 50% de gente a la pobreza, 5 presidentes en una semana, una crisis social impresionante, también ese tsunami se llevó las cosas que le impedían a Argentina crecer. Entonces de golpe el tipo de cambio era hipercompetitivo en la Argentina y cualquier cosa que produjeran la podías vender. Y de golpe, ¿sí?, lo otro que pasó es que el déficit desapareció porque el primer año hubo 40% de inflación, se recaudaron más impuestos pero no se gastaban más y por eso teníamos superávit. Y encima no pagábamos la deuda. Entonces así como Argentina cayó 20 puntos del producto desde el 98 hasta el 2002, después rebotó hasta el tercer trimestre del 2005. Rebotó, muy rápido, pero rebotó. A partir de ahí nos ayudó encima el contexto internacional, la soja. Cuando todo eso se acabó, a Argentina le costó crecer. Argentina hace 10 años que no aumenta el ingreso por habitante casi. 10 años. Sí, eso es lo que pasa. Entonces, esa es la historia. Cuando el kirchnerismo dice que el periodo de los primeros años del kirchnerismo fueron el crecimiento más importante que tuvo Argentina en su historia, es mentira, fue el tercero. Y los otros dos se dieron en contextos similares, después de una abrupta caída y con boom de los commodities, que fueron la crisis del 30, cuando se rebota de la crisis del 30, y la crisis de la posguerra. Es decir, después de la guerra, el rebote que viene después, con precios de los commodities y un rebote de la economía argentina. Así se crece a tasas chinas. El problema es cómo creces, así rebotás a tasas chinas. El problema es cómo seguís creciendo. Por eso es que a medida que ellos no le fueron encontrando la vuelta a eso, y querían seguir expandiendo el Estado para crecer, no para brindarte más bien ese servicio, sino para incentivar el crecimiento de corto plazo, primero usaron los fondos de las AFJP. Yo escribí un libro entero en contra de las AFJP, porque hay que modificar el sistema, pero no para alimentar el crecimiento de corto plazo, sino para brindarle jubilaciones hoy y mañana a los jubilados que se merezcan.
Después usaron la reserva Banco Central hasta un punto en que no había reservas, y entonces tuvimos cepo, y después empezaron a emitir plata, por lo cual teníamos cada vez más inflación. Entonces, eso es lo que dejó el kirchnerismo, por eso dejó inconsistencias económicas por todos lados. Ahora, sí coincido con lo siguiente, o sí comparto tu diagnóstico en esto, que es la manera que tiene el gobierno de aproximarse a la corrección del desastre heredado, peca muchas veces de falta de sensibilidad en el impacto en los que menos tienen. Peca de falta de sensibilidad en el impacto en la clase media, sobre todo en la clase media que tiene un comercio, que sale a laburar, que se gana el mango, que hace una changa, que es autónomo. Peca de falta de sensibilidad cuando el problema grosero que dejó el kirchnerismo con las tarifas se lo tira de la noche a la cabeza a la gente por la cabeza, en lugar de, como proponemos nosotros, una solución en 8 años. Entonces yo creo que esas cosas pasan, pero la enorme responsabilidad del pasado. Y el pasado, yo tiendo a ver que la presidenta, a medida que la gente le da vuelta la cara o no la vota, empieza a reconocer en cuentagotas, ¿no? Empieza a reconocer primero a José López Mediodio, después ahora sí hubo más corrupción, pero bueno, la corrupción estaba por todos lados. Y lo de 11 es increíble que no reconozca ni siquiera un fallo sobre la responsabilidad del Estado, de 12 años de mala política ferroviaria que a los gritos pedía que fuera modificada. Martín, el esquema de futuro ahora, basado en esto, es una elección en donde el gobierno se aprovecha de algunas debilidades del kirchnerismo y de Cristina y plantea la grieta y la grieta y la grieta y la grieta, y atrás de eso ocultan su propia corrupción. Hoy vamos a tener acá algunos temas que tienen que ver con la corrupción del gobierno de Cambiemos, pero digo, ¿por qué es tan difícil comunicar un mensaje que no tenga que ver con el Boca River? ¿Por qué es tan difícil para los espacios alternativos de la construcción política, que tienen un mensaje económico, solvente, construir política en medio de esta estrategia perversa de Durán Barba, de que hay que polarizar con Cristina, y entonces se montan en esto y seguimos los argentinos metidos en esta disputa que no nos lleva absolutamente a ningún lado, porque estamos entre el presente y el pasado, pero nadie habla de futuro acá? Mira, yo creo que vos el otro día lo dijiste, la noche del premio, pero también recién lo acabás de, si querés, sutilmente deslizar. Yo soy hincha independiente, el Boca River siempre vende más, ¿sí? La tapa siempre es Boca River, y es algo que es mutuamente beneficioso, ¿sí? Porque unos se abroquelan y pueden señalar y los otros responden y van acumulando. Lamentablemente eso impide que discutamos no solo los problemas de la Argentina de manera más profunda, sino que además impide que elevemos la vara del estándar que debemos exigirnos. Porque yo veo que la presidenta dice, sí, yo hice negocio con Lázaro Báez y con Cristóbal López, pero el otro lado también. Y dicho mal y pronto, a mí qué carajo me importa que el otro lo haga, yo no quiero que lo haga nadie. Y lo mismo del otro lado. Entonces, por ejemplo, voy a cosas concretas y de estos días. Hemos visto al Pata Medina. Vimos las imágenes hasta el hartazgo. La primera pregunta que yo me hago es cómo la Argentina cómo permitimos que eso llegue a ese estado. Pero en segundo lugar, las prácticas del Pata Medina se diferencian de otras, en algunos casos, en otros no, por el grado de violencia. Pero la corrupción es parecida. O no estamos teniendo la hija de un sindicalista fallecido alineado del otro lado diciendo que los testaferros la están estafando. Exactamente. Entonces, Martín, yo no quiero comportamiento sindical así en ningún lugar. ¿Querés escuchar un pedacito de Cristina hablando de economía? A ver. Mirá, escucha. ¿Pero vos querés realmente que haya una política antiindustrial? Absolutamente, sí, claro, pero además está declarada, porque se sostiene que la industria nacional no es competitiva, que tienen demasiados privilegios, de hecho no hay administración del comercio, la apertura indiscriminada de las importaciones. No lo digo yo escucho a los pequeños y medianos industriales, escuchaba el otro día al dirigente textil empresarial más importante del país, de proteger también hablando de esto, pero además miro, o sea, todos los días hay despidos por goteo. El mismo día que despedían 112 trabajadores en Esteban Echeverría en Adidas, despedían 140 más en La Tablada, en La Matanza, en una firma internacional.
los comercios, los comercios No, cerrados, evidentemente hay endeudamiento, una situación especulación, complicada. sí, gente durmiendo en la calle como nunca se había visto desde hacía tiempo. En realidad las cosas no están bien, Chiche. Y ahí donde encontrás el deber. Mira, y sí, porque ¿sabes qué? ¿Un senador puede hacer tantos cambios? Me parece, no. Un senador tiene una representación porque yo siento sinceramente que muchas de las cosas que están pasando no tienen una voz que los represente. Bueno, ¿la escuchaste, Martín? Sí, la escuché. Como en tantas otras cosas, me parece que es no sé si se trata de convencer de lo que está diciendo, que para volver a tu primera pregunta, alguien me dijo que, la otra vez yo no lo calculé, no lo tengo en la cabeza, pero el tipo de cambio que le tocó al primer gobierno, el kirchnerismo, el equivalente a hoy sería de 34 pesos por dólar. ¿Sí? Sí. Entonces, a 34 pesos por dólar, claro que está protegida la industria, claro que es más fácil exportar, porque ese es un tipo de cambio con el cual cualquier importación es carísima, y lo que produce Argentina en el mundo es barato. Claro. Entonces, eso es lo que heredó producto de la crisis. Entonces, al principio hubo reindustrialización en la Argentina por esas condiciones, porque había mucha capacidad ociosa, porque las mejores máquinas y los recursos humanos, teníamos 20 y pico % de desempleo. Entonces, había que reincorporarlos con un tipo de cambio que ahora te dejaba producir y competir con el mundo. Cuando eso se le terminó al kirchnerismo por su propia impericia, Argentina no se reindustrializó más. Sobre el final no había exportaciones con mayor valor agregado, salvo los derivados de la soja. Vos vendías biodiesel, pero en el exterior, pero no había más industrialización. Y Argentina dejó de crecer. Entonces, si vos mirás el ingreso por habitante de la Argentina, y hace 6 años que cae. 6 años. Sí, el mandato de Cristina, el último mandato de Cristina, el ingreso por habitante de los argentinos cayó. Entonces, las condiciones iniciales son distintas que las que después ellos mismos se autoimpusieron por impericia, y aquellos que queríamos una corrección de lo que estaba pasando en el medio, nunca nos dejaron. Martín, voy a convocarte, obviamente estás en campaña, ya empezamos a ver los avances de tus spots, ya los hemos pasado, tenés el desafío del 22 de octubre acá a la vuelta de la esquina, y queremos que vengas al piso nuevamente, queremos tenerte otra vez para que nos digas cómo pretendés ganar la capital, qué es lo que te propones de acá al 22 y obviamente de acá al 2019, porque esto seguramente para vos recién empieza. Verás, sí, obviamente que voy a ir, como notarás ahora estoy con un poco de faringitis, un poco bastante, pero sí, nosotros estamos convencidos de de qué es lo que queremos discutir en la Argentina y cómo lo queremos discutir, y nos hemos trazado este curso de navegación, de contribuir a esa discusión, de ser una voz en ese espacio que quiere construir otra Argentina, y eso no depende solamente de los resultados de corto plazo, ¿no? Nosotros realmente estamos convencidos de que dejar el pasado detrás es nada más que el primer paso para lo que viene. Es como los economistas decimos que algo es una condición necesaria para que ocurra, pero no suficiente para que algo ocurra. Es necesario dejar el pasado detrás para construir el futuro, sobre todo con los que no hacen ningún mea culpa ni reconocen nada y piensan que su tiempo fue idílico, y es necesario dejar el pasado. ¿Basta eso para darnos a los argentinos el futuro que nos queremos dar? No, hay que discutirlo. Gracias, Martín, por estar ahí, nos vemos acá pronto, te espero. Un abrazo y un gusto estar otra vez en contacto. Un abrazo grande. Olmedo, usted me dijo, o yo entendí mal, que fue a hacer una presentación pidiendo ¿qué? ¿La muestra? La presentación junto con el diputado Zapata es esto en el Tribunal de Jujuy, en el Tribunal Federal.